Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue el buen triunfo de River en el arranque del Millonario en el Supermundial de Clubes de la FIFA. El Millonario puso primera en el torneo que se disputa en tierras estadounidenses y ganó el partido que tenía que ganar. Es cierto que ahora en el análisis voy a estar hablando de que el juego no fue tan fluido. Me parece que ya Marcelo Gallardo, por algunas circunstancias que se dieron en el encuentro en sí, va a cambiar a algunos futbolistas de cara a lo que va a ser el cotejo del próximo sábado frente a Rayados de Monterrey, pero por lo pronto termina siendo un triunfo más que valorable, teniendo en cuenta que tenía primero River que ganar este encuentro, porque obviamente no podés dejar puntos contra, en teoría, el rival más débil de todo el grupo, y segundo porque terminó también ganando por 2 goles de diferencia, lo que le puede llegar a ayudar en el futuro en caso de que haya igualdad de puntos a la hora de meterse en la siguiente ronda. Voy a estar haciendo, como hago siempre, el uno por uno de los jugadores que disputaron y sumaron minutos en el duelo de ayer por la tarde en horario argentino. River jugó el encuentro en el estadio Lumen Field de la ciudad de Seattle, en una sede bastante rara, teniendo en cuenta que la mayoría de los estadios, con excepción de 2, se encuentran en la costa este de los Estados Unidos, y justo los 2 escenarios donde va a tener River que disputar sus partidos de fase de grupo se encuentran del otro lado. Pero eso es lo que le tocó en el sorteo. Voy a estar hablando obviamente de si el partido fue o no beneficioso para el elenco de Núñez, y también vamos a estar haciendo referencia de la lesión de Driussi, que lamentablemente lo dejaría afuera del próximo cotejo. Empecemos. Voy a comenzar, como hago siempre, haciendo el uno por uno de los futbolistas que arrancaron el partido de ayer como titulares y del resto que ingresó en el banco de suplentes. Franco Armani fue el arquero. Más allá de una mala salida en la primera parte, de descolgar un par de centros, después no tuvo participación. La realidad es que, más allá de que River durante todo el encuentro dio la sensación de ser frágil defensivamente, nunca el equipo japonés pudo quedar mano a mano con Armani, y salvo por una jugada en el minuto 91, una volea del delantero brasileño Santana, que ingresó en la segunda parte, que contuvo muy bien el guardameta del más grande, después no tuvo prácticamente participación. Correcto a la hora de salvar esa opción, que era la única circunstancia que tenía el equipo japonés de volver a recortar las diferencias en el marcador. Vamos ahora con los defensores. Montiel fue quien ocupó el rol de lateral derecho. No sufrió defensivamente, pero necesitamos más de Montiel en ataque, porque prácticamente en ningún momento logró mostrarse como alternativa para atacar por el costado diestro, y eso yo creo que perjudicó a River, porque en definitiva todos los avances prósperos terminaron siendo por el costado izquierdo. La pareja de centrales, y nuevamente como sucedió durante todo el semestre, fue lo más flojo de River en este partido. De hecho, a mí me sorprendió que Paulo Díaz no sea titular, sinceramente, porque la realidad es que yo me esperaba que el chileno estuviera desde el arranque. Capaz que por una cuestión física no terminó jugando, pero eso nunca lo sabremos. Por lo pronto, ni Pesela ni Martínez Cuarta lograron tener ese rendimiento apropiado de un futbolista que le diera seguridad y solvencia a la defensa de River en la saga central. Acuña, el lateral de las dos caras, ofensivamente es un futbolista que a River le da muchísimos aspectos positivos, porque la realidad es que dio 2 asistencias. El centro en el primer gol a Colidio es sensacional, y el centro para el tercer tanto de Mesa luego del tiro de esquina también es fantástico. Pero cometió el penal, una falta absurda para lo que terminó siendo el descuento del equipo japonés, y en defensa yo creo que le está costando demasiado. No me parecería raro que en lo que queda de este Mundial de Clubes pueda jugar Casco como marcador de punta zurdo y Acuña juegue más adelante en la mitad de la cancha. Vamos ahora con los jugadores que justamente se desarrollaron en el centro del terreno de juego. Enzo Pérez jugó 45 minutos aceptables, es cierto, no con la seguridad suficiente que debe otorgar un mediocampista central, pero por lo pronto dio correctos los pases hacia adelante, y en esos primeros 15 minutos, que fue lo mejor de River colectivamente, se lo vio a un Enzo bastante próspero a la hora de empezar las salidas del equipo de Núñez. Tuvo que salir en el entretiempo por una sobrecarga muscular y no sabemos si estará disponible para lo que será el duelo del sábado. Kevin Castaño fue de menor a mayor. Me parece que en el primer tiempo no se pudo acoplar bien a esa mitad de la cancha, pero en la segunda parte sí tuvo un rendimiento más que positivo. Fue el jugador que manejó los tiempos de River, y jugando inclusive como volante central. Es cierto que en la jugada del penal queda bastante lejos, pero aún así me parece que terminó redondeando una aceptable tarea. Nacho Fernández fue seguramente el jugador más flojo de River en el partido, porque no pudo hacerse dueño de la mitad de la cancha, y además fue un futbolista que en ningún momento pudo darle al equipo de Gallardo esa combinación de pases como para por lo menos que su puesta como titular
haya sido positiva en el aspecto ofensivo, porque sabemos que Nacho a la hora de defender le cuesta mucho, es un jugador que lamentablemente no es el mismo que hace 5 años, que podía cubrir los espacios básicamente durante los 90 minutos sin ningún tipo de inconveniente, pero aún así es un jugador que Gallardo considera hoy por hoy titular, y no me parecería extraño que vuelva a estar desde el arranque en el siguiente partido, sabiendo que Enzo Pérez muy probablemente no esté. Y los 3 jugadores ofensivos terminaron siendo Mastantuono, de aceptable partido, un par de jugadas individuales. Obviamente se espera más del joven jugador ya vendido al Real Madrid, y obviamente las críticas hacia él van a ser muchísimo más grandes que hacia el resto de los jugadores, porque ya está transferido y no sabemos cómo va a rendir en este Mundial de Clubes. Los delanteros convirtieron un gol cada uno, me parece que los dos estaban haciendo un aceptable cotejo. Colidio, un muy buen cabezazo para el primer tanto, y provocó el córner en una jugada bastante aislada, en lo que terminó siendo el tercer gol posteriormente de River con el cabezazo de Mesa. Y Driussi logró, si bien no fue tan participativo en el juego, con el segundo tanto de River, con el primero de su cuenta personal en este Mundial de Clubes, yo creo que termina haciendo que su rendimiento sea más que aceptable. ¿Quiénes ingresaron? En primera instancia le tocó entrar tanto a Galopo como a Mesa, que se metieron en el entretiempo en los lugares de Enzo y de Nacho. River rejuveneció, por decirlo de alguna manera, la mitad de la cancha, y el equipo se mostró muchísimo más completo a la hora de ocupar los espacios. Mesa encima marcó el tercer tanto con un muy buen cabezazo. Posteriormente ingresó Borja en lugar de Driussi por la lesión del delantero. Lo del colombiano fue nuevamente muy flojo. Esperemos que pueda mejorar su nivel, porque la realidad es que va a ser un futbolista importante de cara a lo que resta de este torneo, porque hay que tener en cuenta que si Driussi no va a estar disponible contra Rayados, es muy probable que River necesite a Borja en lo inmediato. Y sobre el final le tocó ingresar al Piti Martínez, de buenos arranques, y también a Milton Casco, que ingresó en los últimos minutos para jugar en lugar de Acuña. Este último jugador podría llegar a ser titular si es que Gallardo pretende que Acuña sea mediocampista. No se lo puede analizar puntualmente por este partido, porque prácticamente no sumó minutos dentro del campo de juego. Y vamos ahora a analizar a grandes rasgos lo que fue el partido. La realidad es que River fue superior al Urawa Red Diamond de Japón, eso no se puede discutir. Lo que acá me parece que termina siendo llamativo es que en el momento en el cual el equipo se puso 2-0 en ventaja en el arranque del segundo tiempo, y aprovechando un grosero error del conjunto rival, no pudo sostener el encuentro en base a ese resultado y en base a lo que River intentó hacer en la primera parte, y donde por lo menos por los primeros 20 minutos lo había hecho muy bien, que fue una tenencia de pelota prácticamente total, una presión alta y constante, lo que provocó que el equipo asiático no pudiera en ningún momento siquiera ejercer un contraataque. De hecho, la primera aproximación del elenco japonés al área de River fue en el minuto 24, aproximación, no estoy hablando de llegadas, porque llegadas prácticamente no hubo. Pero la primera vez que pisó el área de River con pelota dominada fue en el minuto 24, ya había pasado más de la mitad del primer tiempo. Por el lado de River logró ponerse en ventaja rápidamente, un inexorable centro de Acuña, muy buen envío al área por parte del lateral izquierdo y un cabezazo aún mejor de Colidio. Algo que no mencioné, River metió los 3 goles de cabeza, yo creo que aprovechando una clara debilidad del equipo japonés. Quizás en el fútbol asiático o en el fútbol nacional de Japón, los equipos rivales no logran sacarle provecho a esto, teniendo en cuenta que seguramente tengan todas características muy parecidas. Y no es que River tenga la pelota parada como un fuerte, pero claramente en este partido en cuestión, si bien es cierto que solamente el tercer tanto fue de balón detenido, logró sacar provecho a eso, porque en el primer gol marca muy mal a Colidio, la pelota más allá del centro de Acuña cae por detrás del primer defensor central y el cabezazo del atacante de River fue perfecto. Así nos fuimos al descanso con una victoria quizás un poco corta, si bien es cierto que el equipo japonés no había llegado, pero a los 3 minutos del segundo tiempo, luego de un groserísimo error del defensor noruego, que es el capitán del elenco asiático, River marcaba el segundo por parte de Driussi. En esa misma jugada, lamentablemente, el atacante de River se termina lesionando. Ya Gallardo había realizado 2 modificaciones, habían ingresado Galopo y Mesa, y a los 5 minutos tuvo que hacer el tercer cambio y gastar la primera ventana con la entrada de Borja en lugar de Driussi. Y a los 13 minutos llegaría una situación en la cual el equipo nipón saca muy bien el balón desde abajo. Es cierto que tuvo 30 metros de libertad el futbolista asiático para ir corriendo con pelota dominada, penal de Acuña, un tanto desaforado en ir a marcar de esa manera dentro del área, y terminó el equipo japonés cambiando esa jugada por gol, y River
solamente pasaba a ganar 2-1 cuando luego del 2-0 y luego del grave error que había cometido la defensa del elenco rival, tendría que haber sido muchísimo más cauto. River, como dije, se puso 2-0 al minuto 3, ahí el encuentro estuvo parado bastante tiempo por la lesión de Driussi, y a los 13 minutos, si bien en el tiempo reglamentario fueron 10 minutos, en lo que respecta a tiempo neto de juego habrán pasado tan solo 1 o 2 minutos, Yasuke Matsuo marcaba de penal el descuento y nuevamente River iba a tener que estar alerta durante todo lo que quedaba del partido. Por suerte, una jugada individual de Colidio por el costado izquierdo forzó un córner y un nuevo centro de Acuña hizo que Mesa en el minuto 28 convirtiera el 3-1 definitivo. Después hubo alguna aproximación más de River, un cabezazo de Mastantuono que se fue al lado del palo, tuvo una tajada sensacional Armani para evitar el descuento del elenco japonés, pero termina siendo un triunfo 3-1 de un River que no brilló, pero creo que si ajusta un par de cosas podría terminar haciendo al menos una muy buena fase de grupos en este Mundial de Clubes. Y el sabor agridulce de esta victoria de River, más allá de que el juego pudo haber sido mejor o peor, tiene que ver obviamente con la lesión de Sebastián Driussi, que no ha podido terminar el partido. Jugó un primer tiempo aceptable desde el punto de vista que intentó compenetrarse con el juego. Es cierto que lo hizo mucho menos que en otros partidos en donde se desenvolvió como el centro atacante del equipo, pero la realidad es que el gol yo creo que le iba a dar un impulso en lo que respecta a lo anímico en este compromiso en cuestión, porque había sido en el arranque del segundo tiempo. Era un buen momento como para que el equipo de Gallardo pudiera sobreponerse a cualquier circunstancia en el partido, y en esa misma jugada donde convierte el segundo tanto termina lamentablemente lesionándose porque cae mal con el tobillo, no puede pisar bien luego de haber marcado ese tanto, y River termina perdiendo, por lo menos creo yo, para el partido frente a Rayados de Monterrey. Creo que contra el equipo mexicano, por lo menos desde mi punto de vista, no hay ningún tipo de posibilidad de que Driussi pueda jugar ese cotejo, más allá de que sea un esguince de tobillo leve, porque esta clase de lesiones tienen un tiempo de recuperación de aproximadamente una semana, que no es mucho. Si fuera una lesión en el medio de la competencia, salvo que justamente cayera en el medio de partidos clave, por ejemplo distancias finales por Copa Libertadores, después la realidad es que tranquilamente River podría, por ejemplo, si Driussi se hubiera lesionado un miércoles en un partido de ida de Copa y la vuelta sería una semana después, tranquilamente Driussi podría jugar el cotejo revancha, o por lo menos podría hacerlo sin una enorme dificultad física. Acá el inconveniente pasa porque el partido contra Rayados es el próximo sábado, y con tan solo 4 días de recuperación veo poco probable que el atacante esté disponible para el DT en ese compromiso. La realidad es que lo más conveniente en este momento es que no juegue ese encuentro, y si es tan solo un esguince leve de tobillo, para el duelo contra el Inter, que sería el miércoles de la semana que viene, es decir, ya habrán pasado 8 días desde el momento en el cual se lesionó, debería estar disponible, repito, siempre y cuando la lesión sea un esguince de tobillo, porque después pueden obviamente suceder muchísimas otras circunstancias, pero por las palabras de Gallardo en conferencia de prensa y por cómo se fue el jugador de la cancha, que es cierto que no se pudo ir caminando, el jefe de seguridad lo terminó llevando prácticamente a sus espaldas, pero se fue sonriendo, sabiendo que si bien en el momento seguramente se sintió muy dolorido, hay que tener en cuenta que es un jugador que ya ha pasado por mucho, y lo más probable es que pueda estar disponible si es que River sigue avanzando en el Supermundial de Clubes de la FIFA, algo que todavía habrá que rever, porque obviamente el conjunto de Núñez tiene que ganarle a Rayados. Con eso ya estará clasificado, es cierto, para la siguiente instancia, pero por lo pronto a Driussi vamos a tener que cuidarlo un poco más, y quedará que lo reemplace Borja. La realidad es que no hay otro jugador, si bien es cierto que River tiene a Bautista Dadín, el delantero de la reserva, que si Driussi no está disponible para jugar el sábado, lo más probable es que vaya al banco de suplentes, porque con Borja como titular, yo creo que el muñeco va a tener que tener otro futbolista de referencia de área sentado entre los relevos, como para tener alguna alternativa más si es que el partido se llega a complicar. Aún así, y más allá de la lesión de Driussi, me parece que hoy lo que tiene que hacer River es mejorar en lo que respecta a lo colectivo y a lo defensivo. Ya dijo el muñeco que el equipo ojalá que vaya de menor a mayor, pero también hay que tener en cuenta que los rivales también van a ir de menor a mayor, porque a priori jugó este primer duelo contra el contrincante más débil de la zona. Para cerrar y contar un poco lo que viene en el mundo River, luego de lo que fue este triunfo del elenco de Núñez, una buena victoria. Yo cuando estoy haciendo este video todavía no finalizó el duelo entre Rayados y el Inter de Milán, por lo que no sé cuál de los dos equipos terminó ganando el partido. Yo creo que lo más lógico
o por lo menos lo mejor para River es que gane el equipo europeo. De esta manera, si el más grande consigue las 3 unidades el próximo sábado desde las 22 horas horario de la Argentina en el estadio Rose Bowl de la ciudad de Pasadena en Los Ángeles, el equipo ya estará clasificado a la siguiente ronda, a menos que el Urawa Red Diamonds le gane al Inter, lo cual creo que es bastante improbable, pero cualquier cosa puede pasar en este Super Mundial de Clubes, donde hasta ahora los equipos sudamericanos han estado muy pero muy bien. Los 3 elencos de la Conmebol que enfrentaron a equipos europeos empataron, y mientras que los 3, entre ellos River, que les tocó jugar contra conjuntos de otras confederaciones, lograron los triunfos. Es decir, hoy por hoy los conjuntos sudamericanos se encuentran invictos. Esperemos que River pueda finalizar de esa manera al menos la fase de grupos. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.